hay que, como familia, ayudarnos, ¿verdad? Así que ahora sí estamos en sus manos. El tema, ya saben, cargar la cruz. Y Danilo nos va a ayudar con este tema y esta reflexión tan bonita. Danilo. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por esta oportunidad y creo que no es un robo de 10 minutos. Y yo creo que es muy importante también actuar en esta cruzada de solidaridad que en estas situaciones en que estamos viviendo es donde demostramos nuestra auténtica vivencia como creyentes. Así que me uno al pedido que hace Padre Lauren y que están haciendo el Centro Bíblico para apoyar en estas situaciones y necesidades que se está viviendo. Bien, yo quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes, un saludo en la distancia y a través de los canales del Internet a cada uno de ustedes para para la jornada de hoy y yo quisiera que tengan en su mano la Biblia o el Nuevo Testamento por lo menos para poder ir leyendo estos textos que tenemos para nuestra reflexión hoy. Concretamente vamos a leer desde Marcos capítulo 8, 22, 27, perdón, hasta el 10, 52. ¿Sí? Esos dos capitulitos, como nos decía Padre Lauren, son los que nos faltaban para poder completar la reflexión y el estudio del libro de Marcos en estos encuentros dominicales. Bien, quiero empezar compartiendo la pantalla. ¿Puedo hacerlo? Claro. Muy bien, a ver, un momentito. Bien. Sí, ¿está ahí? Perfecto. Bien. Entonces, vamos a realizar o hacer esta lectura de Marcos 8, 27 a 10, 52, una lectura bajo este tema, cargar la cruz y seguir a Jesús. Un poquito tener presente el ambiente, o mejor dicho, sobre Marcos, que ya todos creo que lo vamos teniendo un poquito claro en los talleres anteriores que se han ido presentando sobre Marcos. Nos han dicho quién es Marcos, los años en que se escribieron, la situación histórica en que le tocó vivir y su estilo muy propio de enseñar. ¿Sí? Una cosa muy importante que quiero resaltar es que es el primer, si vale decir, el primer escritor del Nuevo Testamento que usa este género literario evangelio y le da esta característica muy especial y sobre todo esta característica especial de la palabrita evangelio, bueno, para nosotros nos resulta que somos ya del siglo XXI, nos resulta muy moderno, entonces la palabra evangelio, pues nosotros lo asociamos enseguida con los evangelios, con la lectura, con el mensaje de Jesús. Pero en su origen, la palabra evangelio tenía mucho que ver con los anuncios y los edictos del emperador, especialmente del emperador romano, del ambiente jurídico, del ambiente de la monarquía real del imperio romano. Ahí van haciendo un poquito esta palabra y va a tener esa connotación, Marcos, va a tener esa connotación muy especial, una buena noticia, pero con este carácter real, con este carácter de realeza, teniendo en cuenta la presencia de quién es Jesús. Bien, vamos a seguir un poquito adelante. También tener en cuenta que el Evangelio de Marcos se escribe entre el año 60 y 70 después de Cristo. Y este es un periodo muy especial. El emperador Nerón está al frente de todo el imperio romano. Pero Nerón tiene sí, sus cargas, tiene su forma de actuar muy específica y una de ellas es que se sabe por los historiadores, incendia una parte de Roma, una parte, llamémoslo así, del suburbio de Roma, digamos,
con el fin de construir una nueva ciudad, pero claro, cuando reclaman que ha habido un incendio, él echa la culpa a los cristianos y empieza una persecución a los cristianos por un lado. Entonces la comunidad que vive en Roma, la comunidad cristiana que vive en Roma, empieza a sentir ya esta persecución o vive esta persecución. Y por otro lado, ¿qué pasa en Jerusalén? En Jerusalén, entre los años 60 y 70, se da una de las grandes revoluciones que terminará con la destrucción literal de Jerusalén, ¿sí? La destrucción de toda la ciudad e incluso borrarla del mapa. La construyeron los romanos otra ciudad encima, ¿no? Entonces hay toda una situación muy, muy violenta en este ambiente que hay que tenerlo muy presente. Vamos a dejar eso un poquito aparte y vamos a entrar directamente a nuestro tema. Un poquito quiero hacer un resumen breve de la temática que vamos a reflexionarla. Entonces, yo quisiera empezar a tratar desde el 8:20, desde el 8:22 hasta el capítulo 10:52. ¿Cómo vamos a empezar? Este es un camino de apertura de los ojos, le he llamado yo, ¿sí? Es un camino de apertura desde el 8:22 hasta el Marcos 10:52, vamos a conocerle como un camino de apertura. Y una cosa muy especial, la forma, este espacio, este bloque, es un bloque dedicado a la formación de los discípulos, aunque concretamente Marcos usa una palabrita muy especial, es la palabrita en griego macetes. Esta palabrita traducida literalmente significa el aprendiz, el alumno, pero también significa el discípulo. Sí, tengamos en cuenta entonces este jueguito de palabras para tener en cuenta que es un discípulo. Claro, nosotros cuando leemos el texto decimos, y los discípulos de Jesús, entonces nos imaginamos nosotros a alguien que está siguiendo a Jesús, sí, y que se va instruyendo, pero no le damos tanta importancia a eso de la instrucción. Y el texto que vamos, o este bloque que vamos a leer nosotros, vamos a estudiarlo, tiene mucho que ver con esta instrucción. Es necesario saber claramente de qué se trata lo que nos va a proponer. Por eso es muy importante y se va a abrir con un ciego, el ciego de Bethsaida, que no tiene un nombre, ya vamos a estudiarlo, y se cierra también con otro ciego que pide ver. Sí, este bloque está entre estos dos, llamemos así, entre estos dos ciegos, ¿no? Un ciego al inicio y un ciego al final abre y cierra este bloque de la instrucción. Tiene mucho que ver aquí, por favor, el camino de apertura. La instrucción va a estar muy relacionada con el ver, el comprender, el saber, ¿sí? Ahora bien, vayamos un poquito, continuamos. Hay una gran pregunta que hace al inicio del texto. Jesús pregunta, ¿quién dicen que soy yo? Entonces la pregunta es ¿no? ¿Quién soy yo? Es una pregunta que hace Jesús como que fuera una encuesta. Y también se va a cerrar con una pregunta a sí mismo, ¿no? Una pregunta que hace Jesús también. Y la pregunta es, ¿qué quieres que haga por ti? Sí, no olvidemos entonces estas preguntas de inicio y esta pregunta al finalizar. Sigamos un poquito. Ante la pregunta que hace Jesús, es un resumen, luego vamos a profundizar un poquito más. La gente dice que es un profeta y Pedro le va a decir que él es el Mesías. Ah, qué bueno, excelente, ¿no? Ya tenemos una idea. Ahora bien, hay una cuestión muy importante y es que este bloque, visto desde la parte de Jesús, va a ser una explicación de qué significa ser el Mesías. ¿Sí? ¿Qué significa ser el Mesías? Entonces, esta parte va a consistir en una catequesis, en una preparación, en una enseñanza sobre lo que significa ser el Mesías. Hay 3 veces va a repetir, si vale decir, la misma explicación de lo que es el Mesías. Y está expresado en 3 anuncios que él hace sobre la pasión. El Mesías, nos va a decir, es aquel que va a ser tomado preso por las autoridades, lo van a hacer padecer, lo van a hacer sufrir, lo entregarán a los extranjeros, a los romanos, y lo crucificarán en la cruz, pero al tercer día resucitará.
esa es en resumen los tres anuncios. Sí, eso es en resumen. Son idénticos, si vale decir, el primero y el segundo de manera especial. Los anuncios son como calcados. El tercer anuncio precisa un poco qué es lo que va a pasar en la pasión, cómo va a sufrir. Ahora bien, estos anuncios se caracterizan porque a ninguno de estos anuncios los apóstoles o los discípulos logran comprender qué es lo que está queriendo decir. Sí, aquí vemos un resumen. En el primer anuncio aparece la figura de Pedro y Jesús choca contra Pedro y lo cuestiona su comportamiento porque piensa como los hombres, no piensa como Dios. Pero termina el relato indicando que Jesús explicaba claro sobre el anuncio, pero ellos no entendían. El segundo anuncio también es la explicación, o sea, da una explicación sobre quién es, dice el texto que cómo va a ser lo que es el Mesías y la relación que tiene con la pasión, la muerte y la resurrección, pero dice, ellos tenían miedo de preguntar. Sí, ellos tenían miedo de preguntar, tenían sus dudas, pero no se atrevían a preguntar. Y la tercera sí se caracteriza porque, como decíamos, precisa la pasión. Ahora bien, entre un anuncio y otro, se van a dar algunos acontecimientos. Entre el primero y el segundo anuncio, hay una condición que exige al que va a seguirle, cargue con su cruz. Se da un hecho muy especial, la transfiguración, pero también hay una curación de un epiléptico donde se reprocha donde Jesús se reprocha a los discípulos porque no pueden expulsar, no pueden sanar a este joven epiléptico. Y va a indicar que el problema que ellos tienen es que no solamente la sanación es cuestión de fe, sino también es cuestión de oración. Luego viene el segundo anuncio y luego del segundo anuncio tenemos otros acontecimientos que hablan sobre las características de la comunidad. Y una es que ser el primero es igual a ser servidor. Es una instrucción que se da. Podemos ir siguiendo el relato indicando que la fe es oración, la fe es servicio, ¿sí? El creyente tiene que aprender a servir, que la fe no es cuestión de ser exclusivo, yo soy el único. La fe exige un testimonio de un comportamiento. La fe exige una fuerza, sí, una fuerza especialmente en las pruebas. Y luego nos presenta unas tres formas de acercarse a Jesús, ¿sí? Donde se va a cuestionar el interés que se tiene al acercarse a Jesús, ¿sí? ¿Qué es lo que yo busco en Jesús? Luego del tercer anuncio tenemos un diálogo, perdón, ¿sí? Un diálogo o dos pedidos, ¿sí? Mejor, hay dos pedidos. Un primer pedido, la madre de los Zebedeos y el ciego del nacimiento. La madre del Zebedeo pide poder para sus hijos y el ciego del nacimiento pide ver. En definitiva y en resumen, esto es lo que vamos hoy a tratar de ver en estas pocas, en esta horita que tenemos y que vamos a tratar de mirar y comprender lo que más podamos sobre esta situación. No sé, antes de pasar, ¿alguna inquietud, interrogante, comentario que quisieran hacerlo en este momento? No sé si hay cómo hacer este primer corte en este instante. No sé, Katy, ¿qué le parece? Claro que sí. Ya saben, por favor, si tienen alguna duda para compartirla, alcen la manito para darles paso. Bien. Bien, creo que nadie dice nada, así que podemos continuar. o estaba muy rápido y se confundieron, o bueno, vamos a tratar de, bueno, dice, por ahí mandan, todo va bien. Bien, vamos a seguir, si vamos a tratar de seguir, entonces, bueno, ya vamos a seguir. Déjenme compartir otra vez la pantalla, volvemos a nuestra pantalla. Sí está, ¿no? Bien. Sí, Dani. Bien, vamos a ver. Entonces, empezamos.
El camino de apertura de los ojos. ¿Ya? Importante en el relato en este bloque, es muy importante abrir los ojos. ¿Qué es ese abrir los ojos? Es aprender a ver, es establecer las prioridades. Sí, es establecer las prioridades. Este bloque del texto, este bloque nos señala de manera concreta que para seguir y servir a Jesús en el compromiso del reino es necesario ver, es necesario ver. Si uno no profundiza, o sea, no es simplemente el hecho de poder apreciar los objetos, sino si uno no profundiza las cosas, no comprende el camino, no va a poder seguir a Jesús. O sea, si una persona sigue a Jesús sin comprender qué es lo que quiere Jesús, y quién es Jesús, y cuál es la propuesta que hace Jesús, entonces va a tener serias dificultades en los momentos que tiene que optar y decidir. Sí, por Jesús. Porque la fe del creyente está muy relacionado con la vida. Sí, entonces lo que yo creo, mis convicciones se hacen, se exteriorizan en la realidad cotidiana, se exteriorizan en el quehacer cotidiano. No es que yo cargo mi fe solamente cuando voy al templo, cuando vengo acá al taller, al curso de Biblia, y en ese rato me pongo como una capa encima, la capa de la fe. No, no, no. La fe se exterioriza a cada momento. Digo yo, hasta cuando vamos al baño se exterioriza la fe, se expresa ahí la fe. ¿Sí? Por eso es muy importante recordar, ¿sí? Es muy importante recordar que antes que los discípulos vivieran esta situación de la ceguera, antes de pasar, Jesús ya ha tenido un encontrón consigo mismo. Sí, ya ha tenido un choque consigo mismo, ya le han movido el piso a Jesús. O sea, a Jesús, ¿quién le va a mover el piso? Sí, les invito a que recordemos en nuestra mente aquel relato que está en Marcos capítulo 7, versículo 24 al 30. Y es el relato de la Sirio-Fenicia. Recordarán aquella mujer. Jesús sale de los límites de Israel hacia el norte, se encuentra en el norte, y se encuentra con una mujer que le pide que venga a curar a su hija. Y Jesús, ¿qué le responde? Claro, con su típica nacionalidad, con su típico judío, con una gran nacionalidad en su corazón, ama mucho a su patria, dice muy claro: ¿por qué voy a dar el pan de los hijos a los perros? No, uno dice, pues, ok, no está diciendo ninguna cosa extraña. No, para nosotros que no somos judíos no dice ninguna cosa extraña. Para un judío lo entiende muy claro, porque los judíos trataban a los extranjeros de una forma despectiva, diciéndoles que son perros. Entonces lo que Jesús hace con la Sirio-Fenicia es, en cierta manera, insultarle, tratarle de menos. ¿Cómo voy a darte yo la gracia de Dios a ti que eres extranjera? ¿Qué le responde la Sirio-Fenicia? La Sirio-Fenicia le da un golpecito así pequeñito y le deja morado el ojo. Esa es una forma simplemente un poco burlona. Y la mujer le dice, sí, es verdad lo que dice, pero también los perros comen las migajas que cae de la mesa del amo. Y ahí sí, como saben decir, ¿y cómo te quedó el ojo? ¿Ah? ¿Cómo le quedó el ojo a Jesús? Jesús cambia su actitud. Él se da cuenta cómo tiene que también actuar después. Y entonces él logra ver, como quien dice. Ha entrado y él establece también sus prioridades. Ahora, eso que pasó a Jesús también tiene que poder pasar a los demás. ¿Sí? Por eso esta catequesis o este bloque es un preparar bien la visión, es saber tener presente las prioridades que va a anunciar, y es necesario tener en cuenta esta catequesis paradigmática que va a presentar. ¿Sí? ¿Y en qué consiste esta catequesis paradigmática? Jesús va a proponer una idea o unas ideas, ¿sí? Unas ideas concretas que van a reemplazar aquellas ideas que están en la cabeza o en el inconsciente de sus discípulos, para que los discípulos, al asumir este nuevo paradigma o un nuevo horizonte, esta nueva forma de entender la vida, puedan ellos estar listos para asumir plenamente su cruz. Esto es el tomar la cruz.
¿sí? Tomar la cruz no es otra cosa, sino que asumir mi responsabilidad en la vida, ¿sí? Pero con una mirada distinta, ¿sí? Con la mirada de Jesús, desde la perspectiva de Jesús, no desde mi perspectiva, sino desde la de Jesús. Ahora bien, sigamos un poquito adelante. Un primer hecho que abre todo este bloque es la curación del ciego de Betsaida, en el capítulo 8, versículo 22 al 26. Este texto que tenemos aquí, y voy a leerles, ¿sí? Un momentito, sí, 8, 22. Dice de la siguiente forma, para recordarles, ¿sí? Llegaron a Betsaida y le presentaron un ciego pidiéndole que lo tocara. Jesús tomó de la mano al ciego, lo sacó a las afueras del pueblo y después de ponerlo saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó, ¿ves algo? Él abriendo los ojos dijo, veo hombres que me parecen árboles que caminan. Jesús volvió a ponerle las manos sobre los ojos, entonces el ciego comenzó ya a ver con claridad y quedó sano, de suerte que hasta de lejos veía perfectamente todas las cosas. Después lo envió a su casa y le ordenó, ni siquiera entres al pueblo. Ahí tenemos, ¿sí? Ahí tenemos la evidencia de un proceso de cambio radical, ¿sí? Pero el proceso de cambio, ¿sí? Para ser radical, no es de la noche a la mañana, sino es arduo el camino. Y está reflejando, ante todo, en la curación del ciego de Betsaida, que los discípulos no ven, no reconocen quién es Jesús. Y tenemos varios textos anteriores en el capítulo 8, 18 y 8, 21. Va a decir que ellos no entendían, no reconocían lo que quería decir Jesús, no entendían lo que estaba haciendo Jesús. Por ejemplo, los discípulos lo habían visto caminar sobre las aguas y creían que era un fantasma. Los discípulos habían visto la multiplicación de los panes, pero no sabían qué es lo que pasó, ¿sí? Está expresando entonces que los discípulos son este ciego que no tiene nombre. Así que cualquiera de los discípulos que no logra comprender a Jesús es este ciego de Betsaida. Podemos ser cada uno de nosotros, ¿sí? Podemos ser cada uno de nosotros en las situaciones que estamos de la vida, que no entendemos bien lo que quiere decir Jesús ni lo que quiere proponer Jesús. Es necesario pasar el proceso. Solamente después de un largo proceso de enseñanza y aprendizaje, parece que el discípulo, y no todos, logran conocer o entender y estar listos para cargar la cruz. Y ahora estamos en Betsaida, al norte de Israel, al norte de Galilea, y Jerusalén está en el centro, y se va a dar un largo camino, ¿sí? Desde Betsaida, desde Cesarea de Filipo, que son ciudades que están cercanas, están al norte, donde nace el río Jordán. Desde ahí va a haber un proceso, un caminar, conociendo a Jesús, conociendo la propuesta de Jesús. Y solamente cuando llegan a Jerusalén es cuando la persona o el discípulo o los discípulos conocen quién es Jesús. Por eso hay que tener en cuenta un detalle de que la geografía en los evangelios no es una geografía real, digamos, ¿no? Que en verdad aquí estuvo y va marcando el caminito, ¿no? Y uno puede seguir el camino. No, no. La geografía tiene un carácter teológico, ¿sí? Tiene un carácter teológico. Es un proceso que está realizando el grupo
la persona que aparece en un lugar y luego se mueve a otro lugar. Y cada lugar tiene un sentido y un significado. Son claves de lectura que uno tiene que tener presente para poder entrar al texto y comprenderlo de mejor manera. Ahora nos vamos manejando, uniendo estos conceptos, ¿no? Estamos uniendo primero el concepto del ciego, este signo de la ceguera y del ver. Estamos uniendo este concepto también del lugar, ¿sí? Betsaida, de Cesarea de Filipo, vamos a ver luego, ¿sí? Y Jerusalén, ¿sí? Entonces hay todo un caminar, hay todo un proceso. Ahora bien, decíamos entonces que estar listos, ¿para qué? Para asumir el seguimiento, para asumir la cruz, para asumir el sufrimiento. Invito en este momento a que nos preguntemos e interioricemos cada uno de nosotros frente a este kairos que vivimos, porque esto es un kairos, este tiempo es un tiempo kairológico. Los tiempos kairológicos, es decir, los tiempos de la presencia de Dios, no son solamente tiempos de felicidad, tiempos de alegría, tiempos de triunfo, sino también son tiempos de cuestionamiento, tiempos como este que vivimos, de confinarnos, de encerrarnos. En el Ecuador tienen que usar a los militares para encerrarnos porque somos desobedientes, no tomamos conciencia, ¿sí? Y entonces este tiempo cairológico es un tiempo para ponernos a pensar también sobre si comprendo lo que Dios quiere. Este tiempo cairológico de los cambios climáticos, este tiempo cairológico de lo sociopolítico, sobre la corrupción que está organizada. Uno creía que, estoy hablando del Ecuador, uno creía que el Contralor, qué bestia, qué chévere, cómo organiza, cómo cuestiona, y resulta que era alguien embarrado en la corrupción. O sea, ¿cómo se manejan las cosas? ¿Qué está queriendo decirnos Dios detrás de esto? ¿Sí? El dolor, la migración, la pobreza. El caso que nos presenta Padre Lauren es un momento cairológico. ¿Qué hacemos? ¿Cómo apoyamos? Y así tantas cosas y situaciones que viven a nuestro lado y a veces no nos damos cuenta. Es porque todavía nosotros tenemos ceguera en los ojos. ¿Sí? No queremos ver o vemos borroso. ¿Sí? Vemos borroso. Jesús se dedica en cada uno de nosotros a tratar de explicarnos, a tratar de hacer un milagro, nos invita a un curso, nos invita a un taller, nos invita a una experiencia, un momento de oración, etcétera, etcétera, pero vemos borroso como árboles que caminan. Es necesario profundizar seriamente sobre Jesús. Y vamos a ver unas condiciones que nos pone delante. Y es necesario entonces ponernos en camino luego de haber recobrado la vista y construir nuevas relaciones. Y es necesario, es urgente y es posible. Ahora bien, sigamos un poquito. Otra escena es una pregunta de identidad y confesión de Pedro, la he querido llamar así. Estamos en Marcos capítulo 8, versículo 27 a 30. Inmediatamente después de la curación, del ciego en Betsaida, Jesús mismo hace una propuesta de reflexión en torno a su identidad. Sí, cambia de escenario, ya no está en Betsaida, ahora va hacia Cesarea de Filipo. Muy interesante la ciudad, el nombre de la ciudad, Cesarea de Filipo. ¿Sí? Recordemos que a quienes dirige Marcos su evangelio no son judíos, son romanos, son creyentes, cristianos, que no tienen la cultura judía. Por eso Marcos explica en su evangelio algunas costumbres judías. Y que claro, si no conocen, si no son de la cultura judía, si no son judíos, no conocen la geografía de Israel. Es como nosotros. Sí, nosotros, si no tenemos
o el participar en alguno de estos cursos nos ha dado una cierta idea de más o menos el mapa de Israel y más o menos puedo ubicarle, pero seguro que la gran mayoría de los que estamos aquí no me ubico en qué parte está Betsaida ni Cesarea de Filipo, ni cómo es la geografía de Israel. ¿Sí? Lo mismo les pasaba a esas personas, pero si yo soy romano, vivo en el Imperio Romano, vivo en Roma y mi emperador es el César, el que digan una ciudad llamada Cesarea de Filipo, algo me viene a mi inconsciente. Entonces, Marcos está usando ese nombre con una cuestión muy especial. Va a preguntar sobre quién es el Mesías en confrontación con el imperio. ¿Sí? En confrontación con el imperio. Veamos un poquito adelante esta parte. Por eso es que muchos escritores creen que muchos escritores, muchos biblistas creen que este relato no es que haya sido un relato real, histórico, sino que Marcos lo fue creando. Pero eso no nos interesa ahora. Veamos lo más importante del relato, ¿no? ¿Cuál es la pregunta de identidad que hace, el cuestionario que plantea? ¿Qué dice la gente que soy yo? Plantea esta pregunta a sus discípulos. A mí me parece personalmente como inverosímil o tonto, si vale decir el término, que Jesús se dé la vuelta y les pregunte a sus discípulos, oigan, vean, entrémosle al chisme un rato y díganme, ¿qué dice la gente acerca de mí? Quiero saber, cuénteme. O sea, yo creo que Jesús no tenía tiempo para esas cosas, como estar preocupado en saber qué es lo que la gente opina y preocupado del chisme, ¿no? Pero bueno, en el supuesto de que en verdad les hizo la pregunta y qué es lo que la gente opinaba de Jesús, es muy interesante lo que la gente opina de Jesús. La gente dice que Jesús no es alguien real. ¿Cómo es esto de que no es alguien real? ¿No? Sino que lo identifican con un muerto que ha vuelto a la vida. Es decir, dicen, es uno de los profetas. Es Juan el Bautista que ha vuelto a la vida. Es uno de los profetas. Claro, los profetas murieron hace años. Desaparecieron los profetas hace más o menos 500 años antes de que Jesús nazca. ¿Sí? Es más, había una condena si alguien quiere aparecer como profeta. Por eso es que cuando Lucas presenta a Juan el Bautista, da esas características propias de un profeta. Es que aparecen los profetas, ¿sí? Vuelven a tener identidad e identificación los profetas. Normalmente estaba prohibido desde el año más o menos 500, 450 antes de Cristo, estaba prohibido la presencia o la existencia de un profeta. Todo estaba centralizado en el templo. Por eso, como digo, cuando la gente identifica a Jesús, lo identifican con los profetas, es decir, con aquellas personas con una gran importancia, con una gran influencia, ¿sí? Con un gran poder, si vale decir el término, en cuanto que son cuestionadores desde la alianza a las realidades que van surgiendo, ¿sí? Y hacen una propuesta desde la alianza a cómo tiene que ser la vida desde la visión de Dios. Es la acción del profeta, ¿no? Anunciar y denunciar. En ese ambiente le ponen a Jesús como un profeta. Pero claro, como digo, los profetas han muerto, han desaparecido, ¿sí? El mismo Juan Bautista ha muerto. Es ya muy interesante que coloquen a Jesús como un profeta. Ahora, sí está muy claro que ellos identifican a Jesús, la gente identifica a Jesús como un profeta por la forma como él actúa, la forma como enfrenta a las autoridades y la forma como predica, como anuncia el evangelio. Jesús lanza una pregunta a los suyos. Y ahora, ¿cuál es su opinión? Es decir, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Claro, el relato aquí se queda vacío, no da ese ambiente de incógnita y de silencio que debería haber, porque enseguida Pedro, muy impulsivo como es él, levanta la mano y dice, ¿sabes qué? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero sería muy interesante saber qué es lo que opinaban sus compañeros. El relato no nos dice eso, ¿no? No nos dice eso. Bueno, la opinión de Pedro es que tú eres el Mesías,
hay que tener en cuenta un poquito el significado de este título. ¿Qué significa Mesías? La palabrita Mesías fue muy usada en el Antiguo Testamento y se refería al rey de Israel. Normalmente se refería al rey de Israel, un personaje que se concebía elegido por Dios, ¿sí? El Mesías se concebía, él se decía a sí mismo: yo estoy elegido por Dios, he sido adoptado por Dios como un hijo, pero soy un mortal común y corriente. Y aquí viene uno de los grandes problemas de la época de los reyes, que se consideraban mesías y que cometieron atrocidades en nombre de ese poder que ellos sentían que tenían, por ese título, Mesías. Ahora, fue pasando el tiempo y más o menos los reyes desaparecen en el siglo IV, en el año 500 antes de Cristo, ya desaparecen los reyes y la idea del Mesías se fue difuminando o direccionando hacia un sacerdote, hacia los sacerdotes. El sacerdote, el Mesías debería ser un sacerdote que organice muy bien el culto, porque el culto es esa relación estrecha e íntima con Dios. Entonces tiene que el Mesías ser un sacerdote. Pero también cuando se da el dominio, la invasión de Roma a Israel, entonces el Mesías tiene que ser también alguien que libere al pueblo del dominio de los romanos, del yugo de los romanos. Entonces, claro, esta idea cala muy hondo en la mentalidad de los discípulos, ¿sí? El Mesías es un rey ideal en el imaginario del grupo de los discípulos de Jesús, que vivían al día, vivían pidiendo limosna, no tenían un sitio estable, no tenían dónde reclinar la cabeza, que vivían en constante conflicto con las autoridades religiosas. La idea de que Jesús, el líder de este grupo, sea el Mesías, es algo que impacta y que los llena y hace vibrar sus corazones, teniendo en cuenta esta idea que manejaba el inconsciente colectivo de Israel, la idea de Mesías rey, Mesías poder, ¿sí? Por lo tanto, la respuesta de Pedro es como una respuesta sacada del manual, ¿sí? Tanto es así que Jesús le va a decir, sí, eso te lo ha revelado mi Padre, ¿no? Es como para decirle a ella: tranquilo, no te preocupes, sí, te lo ha revelado mi Padre del cielo, pero ¿qué te diré? Sí, ¿qué te diré? Es necesario, nos va a decir el relato, que nosotros también entendamos esta experiencia del Mesías. En otras palabras, para nosotros, para cada uno de nosotros que estamos aquí, ¿quién es el Mesías? Cuando escuchas esa palabrita, ¿qué te viene a tu mente? Porque a veces puede venir a nuestra mente las respuestas del catecismo, que yo aprendí en el catecismo, que yo aprendí cuando voy a misa o escucho, o que he aprendido en los talleres de Biblia. Pero esa es una cuestión teórica, eso es una cuestión muy intelectual, pero nada experiencial. Muchas veces también nosotros tenemos imágenes equivocadas y falsas de Jesús como Mesías. Sí, a veces creemos que Jesús es una especie de mago, una especie de un sanador y cosas por el estilo, sí, que me va a resolver los problemas que yo tengo. Y manejamos esto no solamente en nuestro inconsciente diario, sino también a veces manejamos en la liturgia, en la lectura de la Biblia, manejamos estos inconscientes de la idea de Jesús. Es necesario que también vayamos purificando y conociendo en verdad quién es el Mesías. Pongámonos en el papel de los discípulos de Marcos, que quieren saber quién es el Mesías. Ellos tienen la idea de lo que es el Mesías, pero ¿cuál es la idea que Jesús tiene sobre lo que es el Mesías? Veamos entonces cuál es la opinión de Jesús. La opinión de Jesús sobre el Mesías lo tenemos en los versículos
8:31 al 33, ¿sí? En el capítulo 8, versículo 31 al 33. Jesús prohíbe el uso de esta palabrita Mesías. Él prefiere el uso de la palabrita Hijo del Hombre. Y esta frase fue acuñada en Ezequiel y también acuñada en Daniel. No es tan importante, si va a decir el término, saber lo que significan estas frases, o sea, cuál era el sentido que tenía esta frase, sino el sentido que le da Jesús. ¿Cuál es el sentido que le da Jesús? Jesús le da este sentido de que el Hijo del Hombre, ¿sí?, es el que debe padecer mucho, ser rechazado por las autoridades políticas, religiosas e intelectuales, sufrir la muerte y morir. Esta idea es la clave que propone Jesús sobre lo que es el Mesías, sobre lo que es el Hijo del Hombre, sobre quién es Él, ¿sí? ¿Quién es Él, el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es aquel hombre que va a padecer mucho, va a ser rechazado por las autoridades políticas, religiosas, intelectuales, va a sufrir la muerte, pero resucitará. Este es el Mesías. Esta idea de Mesías está muy presente, muy con relación al siervo de Yahvé, escrita en Isaías en el capítulo 53. Ahora, claro, cuando Jesús anuncia, sí, cuando Jesús anuncia hace el primer anuncio de la pasión y dice estas frases que hemos escuchado aquí, toda la idea del Mesías que tenía Pedro y él como representante, se va a decir, de los discípulos, se les cae al suelo. Por eso la actitud de Pedro. ¿Cuál es la actitud de Pedro? Pedro aparta a Jesús del grupo. Miremos, muy interesante el relato, cómo se menciona. Toma aparte a Jesús, ¿sí? Es como que lo llama, va a recriminar a Jesús. A ver, venga Jesús para acá, a ver, ¿cómo se le ocurre semejante barbaridad? ¿Sí? ¿Cómo se le ocurre semejante barbaridad? Así que piénselo bien. Yo estoy imaginando, inventando aquí en este momento el diálogo con Jesús y Pedro, más que todo de Pedro, el relato de Pedro. Seguramente Jesús le deja hablar, le deja desahogar a Pedro. Y Jesús toma una actitud también muy drástica con Pedro. Muy drástica con Pedro. Lo enfrenta a los otros, junto con nosotros, y les dice una cosa muy fuerte. Colócate detrás de mí, primero. Puedes colocarte tú delante de mí. El maestro va delante de los discípulos. Y ahora no te me pongas tú como que fueras maestro. No, tú te vas atrás. Colócate atrás. ¿Sí? Pero es un calificativo. No le dice Pedro, colócate detrás, sino le dice Satanás. Porque tú no piensas como los hombres. Tú no piensas como Dios, tú piensas como los hombres. Muy interesante este juego de palabras, ¿no? Colócate detrás de mí, Satanás. Jesús tiene muy claro la presencia de Satanás y sabe reconocer dónde está la presencia de Satanás. Y ha visto que Satanás no pudo con las tentaciones que Jesús tuvo en el desierto después del bautismo, pero sí ve con dolor que en su amigo querido, Pedro, ha entrado Satanás. Y va a hacer eso una piedra en el zapato. Eso va a ser algo que es necesario irlo tratando con pinzas. ¿Sí? Es necesario cuidar de esa persona que ha sido poseída, si va a decir el término, por Satanás. Es decir, ¿por qué usa estas ideas? Ante todo, porque Pedro no quiere entender, no puede ver cómo es el Mesías.
lo que significa ser el Mesías. Sí, ya llevan algunos años juntos. Sí, el grupo de discípulos lleva algunos años, han visto muchos acontecimientos y Jesús esperaba que haya un cambio y una comprensión, pero ve que no, y más aún en su amigo. Y eso le duele mucho. Ahora, esta opinión de Jesús se va a mantener en 3 lugares de este bloque. No debemos perderlos. Este anuncio de quién es el Mesías es clave en el libro, en el Evangelio. Sí, es clave en el Evangelio. Si vale decir el término, todo el Evangelio de Marcos gira en torno a esta parte, ¿sí? Que está justo en la mitad del Evangelio. Gira en torno a ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Jesús es el Mesías, ¿sí? Pero ¿qué tipo de Mesías? Y aquí está dando la respuesta. Está dando la respuesta. Los 3 anuncios que vemos nosotros, junto con los anuncios, hay una catequesis, como habíamos explicado. Y esta catequesis tiene mucho que ver, mejor dicho, estos anuncios tienen mucho que ver con el querigma. Recordemos, ¿no? El querigma. El querigma es el primer anuncio, ¿sí? El primer anuncio es el querigma. ¿Y en qué consistía el querigma? Jesús ha muerto y ha resucitado. Nada más es el querigma, ¿sí? Y aquí vemos que es algo un poquito más detalladito que el querigma. Entonces, este es un querigma un poquito ampliado, llamémosle un querigma de segunda generación, ¿sí? Este querigma está muy claro que lo usa para tener presente como una catequesis, como una fórmula catequética, ¿sí? Como una fórmula para aquellas personas que quieren, que no son judíos y que son extranjeros, pero que están interesados han escuchado hablar de ese Jesús, pero no saben qué es. Por eso entonces va a empezar a explicar. Pero primero hay que tener bien claro que Jesús murió y resucitó. Ahora, teniendo claro eso, vamos a explicar un poquito qué es lo que pasa a continuación. Hay una cosa absurda en el Evangelio. Y antes de pasar acá, yo quisiera invitar a que nos hagamos un pequeño cuestionamiento, una pequeña pregunta. ¿Cuál es mi relación o qué me gusta más de la propuesta de Jesús? ¿Y qué me gusta más de la propuesta de Jesús? ¿De qué tipo de la edad de Jesús, se va a decir el término? Estoy yo más, prefiero más, ¿no? Es muy interesante, en la religiosidad popular la gente se lanza mucho por la Navidad, de Jesús niño, el niño Dios. Y otro gran momento es el Viernes Santo. Sí, el gran momento es el Viernes Santo. Pero de ahí es como que fueran esos los 2 puntos más importantes que uno resalta. Digo, yo personalmente veo así. Sobre Jesús. Culturalmente se ve eso. Pero la pregunta es, a ver, cada uno de nosotros hagámonos esta pregunta, ¿cuál es nuestra reacción ante la propuesta de Jesús como Mesías que nos ha hecho hoy? Y también, ¿en qué momento de la vida de Jesús es la que yo más admiro, me siento más identificado? Sí, ¿con cuál momento me siento más identificado? Bien, sigamos un poquito hacia adelante. Le he querido llamar esta parte el absurdo del Evangelio. Estamos en el verso 34, capítulo 8, versículo 34, hasta el 9, capítulo 9, versículo 1. Y aquí nos va a presentar las condiciones del seguimiento. En estas condiciones del seguimiento se incluye no solamente a los discípulos, sino también a la gente, nos presenta el texto.
Y la condición que plantea Jesús es, si alguno quiere venir tras de mí, renuncie, disculpen el horror de ortografía, sí, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? Esta es la condición. Esta condición hay que irla separando, ¿no? Varias partes, ¿no? Primero, quiere venir tras de mí. Tras de mí. Sí, es decir, va atrás del maestro. No creerme mejor que el maestro. ¿Sí? Porque yo puedo decir, yo quiero seguir a Jesús y resulta que yo hablo más que Jesús y yo sé más que Jesús y yo le cuestiono a Jesús y, a ver, ratito. El ser creyente, el haber sido bautizado, el asumir el seguimiento a Jesús significa que yo voy tras de él. No puedo ir al lado, no puedo ir delante. Tengo que ir tras. ¿Sí? Tengo que ir tras para ir aprendiendo lo que hace y para poder tener mejor escucha. Ahora bien, una segunda condición es renunciar a sí mismo. ¿Sí? Renunciar a sí mismo. La palabrita en griego equivale a desconocerse, a negarse, a anularse. ¿Sí? Vaciarme de mí. Aquí podamos entender esto, esta parte, una forma un poco calcada de Pablo. Por eso es que muchas de las ideas que tenemos en el Evangelio de Marcos, tenemos muy presente también a Pablo, porque Marcos fue también colaborador de Pablo en las acciones evangelizadoras. Y este renunciarse a sí mismo tiene mucho que ver con este de, ya no soy yo quien vive en mí, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo el que vive en mí. Sí, es una negación total del yo. ¿Sí? Seguramente muchas personas dirán, o sea, pero ¿y dónde queda el libre albedrío, el hecho de mi personalidad, de mi propia voluntad, el ser yo, la autonomía? No se está hablando de esas cosas. Se está hablando de aquellas perspectivas u horizontes que manejan su vida. ¿Sí? Renuncia, es decir, renuncia a aquellas cosas que marcan su vida y póngales ahí las de Jesús. Sea usted mismo, tenga su carácter, su personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué debe ser el horizonte, lo que mueve su actuar, etcétera, etcétera? Es la propuesta del Evangelio. Es el Evangelio. No sus intereses, no sus conveniencias, ¿sí? Y aprenda a ser libre, porque eso le va a hacer ser libre. Libre de sí mismo y libre de los otros. Ahora, solamente la persona que se ha renunciado a sí mismo es capaz de tomar la cruz y seguir. Es capaz de asumir ese reto de yo asumo la vida con entereza. Me la juego todo por el todo. ¿Sí? En otras palabras, lo que está poniendo Jesús dice, a ver, verán, si alguien quiere seguirme, bienvenido sea, pero primero yo les pongo las cartas sobre la mesa. Si me van a seguir, me siguen. O no, o quédense en casa que nada les pasa. ¿Sí?
Es lo que está proponiendo Jesús. Es la radicalidad. ¿Y por qué esto de la radicalidad? ¿Por qué no puede haber medias tintas con Jesús? Porque aquel que asume el Evangelio se enfrenta a muchas realidades. Persecuciones, malos entendidos. Y tiene que actuar con voz profética. Tiene que ser libre. Y esto no solamente es un pedido para consagrados, sino es para todos y cada uno de nosotros, en la vida en que estemos, en la realidad que nos movamos. El renunciarme a mí mismo, el negarme a mí mismo. Y el asumir la cruz, es decir, eh, tomar las responsabilidades de la vida. Es decir, si yo soy casado, tengo que asumir el rol del matrimonio. O sea, y primero el rol de matrimonio, el rol de padre, el rol de madre. O sea, tengo que jugarme. O sea, no puedo decir, no, ¿sabe qué? De 7 de la mañana a 9 de la noche yo soy papá y esposo. A partir de las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, yo soy soltero. O sea, no puedo jugarme así la vida. No. O sea, yo tengo que tomar la cruz es asumir mi responsabilidad, mi tarea. Asumir quién soy. Claro, asumir la cruz, yo la puedo hacer auténticamente si en mí ya no hay nada que domine, sino solamente la propuesta del Evangelio. Pero si aquí hay cualquier otra cosa menos la propuesta del Evangelio, nunca podré levantar la cruz, o podré levantar la cruz, o podré tomar la cruz, pero no lo haré con autenticidad, ni lo haré hasta morir, sino hasta cuando vea que la cosa no me compromete. Ahora bien, junto con esta idea surge otra idea que le va a dar como más importancia a esto. Y en el versículo 35 dice, quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Y esto es como que ahonda más este tema de la renuncia a sí mismo. ¿Sí? Quien quiera salvar su vida. Sí, aquel que está preocupado por sus intereses, sus necesidades, sus ideales, después no va a haber quien la salve porque uno va a arriesgar la vida por aquellas cosas. Es decir, si yo quiero ser un médico y quiero ganar dinero, pues entonces hoy aprovecha esta oportunidad del tiempo de pandemia y ganes el dinero. ¿Sí? Pero vea, cuando ya haya ido con la vida y ya se dé cuenta que la cosa está perdida y que ya será casi imposible dar vuelta atrás, la perderá. Pero si yo quiero ser un médico y me esfuerzo por salvar a las personas, tengan o no tengan dinero, entonces estoy dando la vida por el Evangelio y mi vida se salvará. ¿Sí? Estamos hablando en ese sentido. La vida es lo más precioso que se tiene. Por lo tanto, hay que procurar no perderla. Es decir, a ver, ¿en qué invierto la vida? ¿En qué invierto la vida? Pues bien, os doy un medio para salvarnos, va a decir Jesús. ¿Cuál es eso? Que la damos por el Evangelio. Sí, como digo, uno podría decir que como hoy, por ejemplo, hoy es el día de las vocaciones también, porque es el día del buen pastor, también es la jornada mundial de las vocaciones, e invito a orar por las vocaciones, a la vida sacerdotal, consagrada, a la vida laical también. Es necesario en todos, el creyente, el ideal que debe tener es el Evangelio en su mente, ¿no? El Evangelio. Ahora, ¿quién es este hombre que es capaz de ofrecer salvar la vida? Pues este hombre simplemente es Jesús. ¿Sí? Aquel que va a resucitar y que va a ser el juez. Un siguiente paso, una siguiente escena que aparece es
ha sido las 6, es la transfiguración, y estoy recién en el capítulo 9. La transfiguración es una siguiente escena que tenemos, y la transfiguración no es otra cosa sino una anticipación de la gloria. Es muy común cuando en el libro de Daniel, en Daniel 7, 37 creo es, no tengo bien claro, en Daniel 7:37 aparece la visión que tiene Daniel de la venida del Hijo del Hombre. Y no hace otra cosa, esta visión es dar ánimo o esperanza a aquellos judíos de la época de Daniel que se encuentran bajo la persecución de los seleucidas, los griegos de la parte de Siria, que están atacando Israel y están destruyendo la cultura israelita. Entonces, ahí aparece esta visión de Daniel para dar ánimo a los judíos que están siendo perseguidos. Y se ve algo parecido donde asoma el Hijo del Hombre entre las nubes al que se le entrega el reino. Algo parecido a esa visión es lo que se da en la transfiguración, que no es otra cosa sino una anticipación de la gloria celestial a los discípulos. Claro, imagínense con un discurso como el anterior, donde le dice, si alguien quiere seguirme, tome su cruz, sígame, seguro que los discípulos dicen, ahí se queda usted y vaya. O sea, ¿dónde sacamos fuerza? Entonces, la fuerza la tienen en esa anticipación a la gloria que se presenta y en esa voz celestial dirigida no solamente a una persona, como en el caso del bautismo que se dirigió a Jesús, sino a 3, Santiago, Juan y Pedro, y que les da una recomendación: escúchenlo, escúchenlo. ¿Sí? La transfiguración es una experiencia de la gloria temporal. ¿Sí? Por eso es la invitación a bajar desde el monte, ¿sí? Bajar desde el monte a continuar con el camino de la vida detrás de Jesús. Claro, aparece en la escena, hagamos 3 chozas, dice Pedro. Y claro, la idea de las chozas ubica a este acontecimiento en la fiesta de los tabernáculos, que es una fiesta donde los judíos celebraban 8 días y a pesar de tener sus casas, frente a su casa, digamos ahí en el jardín, digamos, hacían una carpa, ponían una carpa y pasaban ahí esta fiesta para representar la esperanza. Por eso las figuras de Moisés y Elías que están hablando sobre esta esperanza, ¿sí? Que nos plantea en el texto. Como digo, esta es una escena que anticipa la gloria, que anticipa temporalmente en lo que va a ser el triunfo, cómo será el triunfo de aquellos que siguen en verdad a Jesús. Una siguiente escena, después de bajar del monte de la transfiguración, se encuentran con la curación de un epiléptico. Y aquí empieza una serie de la catequesis que va a plantear Jesús dentro de esta escena. Y dentro de esta escena, Jesús reprocha, o más que todo también hace eco del reproche que hace el padre de este joven epiléptico, porque dice, mira, tus discípulos no han podido curarlo y lo vengo trayendo a ver que tú lo cures. Entonces hay un reproche que Jesús cuestiona a los discípulos y es una catequesis sobre la fe y la oración, ¿sí? La fe, ante todo, es una apertura incondicional a la acción de Dios. Tener bien claro y presente ese punto, ¿sí? La fe es una apertura incondicional a la acción de Dios. Pero la oración es aquella llama humilde y apremiante en la fe que consigue de Dios lo que resulta humanamente imposible. Es el talón de Aquiles de Dios. ¿Sí? La oración es el talón de Aquiles de Dios. Es entonces sin fe, ¿sí? La fe sin oración no tiene sentido. Sin fe y oración, el poder que se da a todo discípulo, ¿sí? No sirve de nada. Tener en cuenta esta característica, ¿no? Yo puedo tener mucha fe, pero decaer en la oración. Hay toda una serie de catequesis en los evangelios sobre cómo tiene que ser la oración. En especial dice la oración tiene que ser muy insistente.
nacida desde el corazón, desde las necesidades. Sí, pero tiene que ser insistente y con confianza, ¿sí? Con la seguridad. Aquí está planteando ese punto, ¿no? Porque cuestiona, Jesús cuestiona al final porque le dicen, oiga, Jesús, le dicen sus discípulos, y mire, ¿por qué es que nosotros no pudimos curar a este joven? Les dice, es que hay ciertas cosas donde necesita la oración. Entonces es necesario tener en cuenta el poder de la oración. Entonces la primera catequesis, si vale decir el término de aquel que sigue a Jesús, es que aparte de la fe que todo creyente, todo discípulo tiene, debe también de parte del discípulo haber un proceso de oración. Si el discípulo descuida la oración, su fe no tiene sentido. ¿Sí? No, su fe no tiene sentido. Una pregunta que nace de estas dos escenas es, ¿cómo alimento yo mi fe? ¿Sí? ¿Cómo voy yo alimentando mi fe? ¿Cómo yo alimento mi esperanza? ¿Sí? ¿De qué nos agarramos para poder nosotros alimentar nuestra esperanza ante esta situación que estamos viviendo de confinamiento, de temor, de miedo, de la realidad en que nos manejamos? ¿Sí? Seguimos un poquito hacia adelante y entramos al segundo anuncio. Estamos ya en el capítulo 9, versículo 30 al capítulo 10, versículo 31, este bloquecito del segundo anuncio de la pasión y la vida de cristiano. No voy a tratar sobre el segundo anuncio, qué características tiene, porque es un calco, digamos, del primer anuncio, con una característica que ya mencionamos en el versículo 32, se menciona que les daba miedo preguntar. Ahora, ¿cuáles son las enseñanzas? Una de las primeras enseñanzas es sobre el servicio. Hay una discusión que tienen los apóstoles que van discutiendo por el camino, y cuando llegan a casa Jesús les pregunta de qué discutían por el camino. Y claro, no querían decir porque tenían miedo recelo de la discusión tonta que tenían, ¿no? El tema de la discusión fue tonta, así que ¿para qué? Sí. Pero Jesús sabía de qué se trataba, así que va a usar dos frases muy claras, versículo 35 y versículo 37. En la primera frase es, el que quiera ser el primero, que sea servidor. Con esta frase ataca de raíz el afán de orgullo y poder, invirtiendo el orden de los valores que se imponen en los seres humanos. Imagínense. El que quiera ser el primero, que sea el servidor del otro. Hey, cuán rico es que nos sirvan. Qué complicado que es servir. Pero aquí con esto está, como dice Jesús, está cambiando el orden. Y el discípulo tiene que tener en cuenta esta característica. El discípulo tiene que caracterizarse por ser servidor. Servidor. No tiene que servirle, esperar que le sirvan. No, tiene que ser un servidor. La segunda es que presenta un símbolo. Y este símbolo es un niño. El que reciba a un niño, a mí me recibe. Junto con el servicio está la capacidad de apertura. ¿Sí? El recibir al niño, en la imagen del niño están los sencillos, los humildes, los que no cuentan, los marginados, los descartables, que dice el Papa Francisco. ¿Sí? Y quien recibe, quien acoge con sencillez, con delicadeza a ellos, a Jesús recibe. Y al recibir a Jesús, recibe al Padre. Esta es la verdadera grandeza. ¿Qué enseñanza tan profunda que nos da aquí? ¿Sí? Y esta es parte del segundo anuncio, ¿no? O sea, no de gana está. O sea, a ver, recuerden el anuncio. ¿Sí? El Hijo del Hombre ha venido a padecer, morirá y resucitará. Y aquí está parte de eso, porque hay que tomar la cruz, pero tomar la cruz también es entrar en este proceso de padecer, morir, resucitar. Cuán difícil es acoger al otro, especialmente al necesitado, al sencillo, al inservible, al insignificante. Acogerlo.
Es una verdadera grandeza. Sigamos un poquito hacia adelante. Otro de los puntos que va a enseñar es la cuestión de los exclusivos. Un párrafo de unos 3 versículos, el tema de la exclusividad, porque los apóstoles, los discípulos van y se quejan a Jesús que hay personas que no son del grupo de Jesús que están predicando en nombre de Jesús y están haciendo milagros, etc. ¿Qué hacemos? ¿Les hacemos callar a estos? ¿Qué hacemos? Y Jesús hace un llamado a la tolerancia, a la comprensión. ¿Sí? Un llamado a la tolerancia. La exclusión sectaria, la mirada recelosa, la pretensión de manipular son actitudes extrañas al reino de los cielos. ¿Cuántas veces en nuestros templos, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, nos manejamos con esta forma de yo soy más que el otro? Yo sé más que el otro. Y esa no es la actitud del discípulo. Una tercera característica es evitar ser motivo de tropiezo, que está en el versículo 42 al 48. Es decir, estar atento a los motivos de tropiezo que vienen desde el interior de la persona. Recuerden, la ética de Jesús es una ética de intenciones, ¿sí? Lo que nace en el corazón, la intención. ¿Con qué intención hago esto? Por eso pide estar atentos a aquellos motivos que nacen desde la... ¿sí? Nos indica que el ansia incontrolable de dominio, expresado, si tu mano es ocasión de pecado, córtatelo. Si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. ¿Sí? Es decir, el ansia incontrolable de dominio, de poder. ¿Sí? Está expresado en esos símbolos. ¿Sí? No está hablando que hay que cortarnos literalmente, sino el dominio, el poder, el querer aplastar, el querer apoderarme de. Y la intención de los malos deseos, los proyectos egoístas, ¿sí? Que nace en el corazón, expresada a través del ojo, porque el ojo es la ventana del alma, ¿sí? Entonces, tener presente estas cosas. Está presente en el quehacer de la comunidad, está presente esta realidad de los más necesitados, de los más pequeños, los más insignificantes, que pueden, por actitudes de los que sabemos, ¿sí? Pueden generar actos que dañan el destino del hombre. Por eso es necesario tomar medidas y decisiones precisas, por más dolorosas que sean. Y otro punto que nos habla también aquí para terminar esta parte es la fortaleza en las pruebas. En el versículo 49 y 50, estos versículos invita a que, bajo la imagen de la sal que hay que salar a las carnes para los sacrificios, habla acerca de que uno tiene que mantener la lucha y el sacrificio ante las persecuciones. Luego tenemos dos formas de acercarse a Dios. Estas dos formas de acercarse a Dios está presentada por los fariseos, ¿sí? Los fariseos se acercan y preguntan un caso de un matrimonio, ¿sí? ¿Es lícito divorciarme? Entonces, Jesús no le gusta la casuística, él no cae en la casuística, a él lo que le importa es una solución de raíz y busca entonces la originalidad de Dios. Y la originalidad de Dios está en que el amor, ¿sí? Que es el que genera la alianza, es aquel que mantiene un matrimonio en fidelidad. El contrato, la ley, no mantiene la fidelidad de un matrimonio. Entonces, es lo que les está indicando. ¿Cómo se acercan estos fariseos? Estos fariseos se acercan a Jesús, ¿sí? Como los sabedores de todo y quieren hacer caer a Jesús. Una mala intención. Pero a continuación tenemos el relato acerca de la sencillez de los niños que se acercan a Jesús, ¿sí? Los padres que quieren que Jesús bendiga a los niños y los apóstoles, los discípulos los rechazan, se presenta aquí esa sencillez como la posibilidad de acceso, porque los niños no tienen la posibilidad de acceso. Necesitan que alguien los acerque
¿sí? No sin dificultad, por lo mismo, pero ellos están esperando que alguien los ayude. Los niños no tienen nada que esconder ni nada que ofrecer, contrario a lo de los fariseos que esconden malas intenciones. Y por lo tanto son un modelo a imitar cuando se trata de recibir el reino como un regalo. Estas son las dos formas que nos presenta el relato. Luego tenemos, ya para finalizar, luego del tercer anuncio, sí, aquí tendríamos el tercer anuncio, y luego del tercer anuncio tenemos dos escenas. Una escena tenemos a la madre de los Zebedeos, quien pide poder y puestos de gloria para sus hijos. Quiero que mi hijo esté a mi derecha, a la derecha y a la izquierda tuyo, ¿sí? Y el ciego Bartimeo, que la pregunta que hace de fondo es, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sí? Con estas escenas se cierra este bloque de la formación de los discípulos. Aquellos discípulos que han entendido qué es lo que, quién es el Mesías y lo que significa el Mesías y quién es Jesús. Entonces, Jesús mismo les pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Es una pregunta que hoy nos hace a nosotros si hemos comprendido, ¿verdad?, quién es el Mesías. Bien, esto es lo que quería compartirles hoy en esta jornada. No sé, alguna inquietud, interrogante. Un momentito, déjenme encender la luz porque si no, ya no se me ve, parece un fantasma que soy. Así es, así es. Creí que estaba ahorrando luz. Perdón. Día del Ahí sí. planeta. Perdón, dígame. Tengo aquí algunas preguntitas, Danilo. A ver, Hasta que la si es que las puedo gente resolver. pueda preguntar, alzando la manito. A ver, dice, ¿seguir es lo mismo que ir detrás? En la propuesta de Jesús. ¿Sí, Padre Lauren? Yo le contesté hace media hora. Es seguir detrás, juntar las dos y ahí será lo correcto. Bueno, sigue, Danilo. Ya no, ya está resuelto, pero con todo. Siga, por favor. Pero es que, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Danilo, cuando Pedro se le pone delante a Jesús y le dice, no, Señor, porque les había anunciado la cruz, la muerte, me condenarán? Y Pedro, no, nadie te va a hacer eso. Aquí me tienes. Y Jesús le dice, Pedro, vete atrás, ponte atrás de mí. Apártate de mi camino, Satanás. Piensas como los hombres y no como Dios, ¿verdad? Listo, a ver, una más, Anita. Buenas tardes. ¿Cómo darnos cuenta si vamos detrás de Jesús o si estamos a la par o adelante de él? Eso está bien. Ahí sí, depende de dónde tenga la imagen de Jesús. Bueno. Muy buena cuestión. Sí, yo creo que... No, yo creo que eso es una tarea de toda la vida. Nunca vamos a saber. Algunos ratos nos ponemos de lado, otros delante, otros detrás, y toda nuestra vida revisándonos y volviéndonos a poner detrás del maestro. Sí, no acabará nunca esa tarea. Eso es verdad. Aunque algunos parece que dicen, no, yo estoy seguro, yo tengo que ir delante, yo soy nombrado, yo soy ordenado, yo soy la autoridad. Bueno, señor, sí, señor, pues usted, al menos yo sin ofenderle, pero apártese de mí, Satanás, porque solo Satanás es el que se pone delante de Cristo. Pues sí. En palabras sencillitas, en palabras muy sencillitas nos dice Jacqueline Guevara, ¿qué es la cruz?
Yo creo que la cruz es la responsabilidad primero como seres humanos, de vivir la vida con felicidad, en búsqueda de la felicidad, dándole un sentido. Como creyentes es asumir el reto del Evangelio, asumir el reto del Evangelio en su radicalidad total. ¿Sí? Pero no podríamos decir la cruz solamente exclusiva para los cristianos, pero porque también el ser humano, como ser humano, tiene su responsabilidad. La cruz es la responsabilidad de la vida, ¿no? No asumir la cruz es de ser un cristiano de costumbre, de tradiciones. Darle Simplemente eso. sentido a la vida, ¿verdad? La cruz para mí es Claro, un sentido en la vida. Y si soy cristiana, es el sentido de ser en testimonio como Jesucristo. mujer en la Ujú. iglesia hoy, estar actuando Así es, como Katy. hija de Dios aquí y ahora. Muy bien, Katy, Bueno, gracias. Padre Carlos Betancourt también quería hacer una preguntita desde hace ratón. No, pero estaba bien. Gracias a Danilo. No, es que Lauren estaba comentando ahorita sobre el caso de Pedro. Yo creo que el evangelio de hoy, que es de Juan, me remite a ese Pedro de Marcos. Hoy en la imagen del pastor, como modelo en Jesús, pues Jesús también está hablando del mercenario, ¿no? Y de una cierta forma lo que hace Jesús es desmontar siempre en sus discípulos todo aquello que les impide mirar como tienen que mirar. Y de hecho en esa negación de Pedro hoy es un Pedro, es un mercenario disfrazado de pastor. Yo estoy haciendo esa extrapolación un poco abusiva, pero lo que está haciendo Jesús en ese texto de hoy, que es neurálgico en la catequesis de Marcos, es desmontar todo lo que tiene que hacer Jesús en ese proceso de pedagogía, de enseñanza con sus discípulos para aprender a purificar la mirada, que es la mirada de Dios. Tú hacías la pregunta central en la charla, Danilo, ¿qué es lo que más nos gusta de Jesús? Esa pregunta está ahí para nosotros, para ellos ayer, para nosotros hoy, y sobre todo en el Jesús de Marcos. El Jesús de Marcos es un Jesús que no se deja agarrar por ningún lado, así ni siquiera de sus discípulos. Jesús no se deja agarrar en Marcos, es una cosa impresionante. Cuando uno cree que ya tiene algo asegurado, él ya cambió todo, el escenario, los problemas y toda esa cuestión. Entonces, ese Jesús de Marcos es un Jesús que no se deja amarrar, que no tiene, que siempre deja todo en un proceso de búsqueda, ¿cierto? Y que lo que se quiera conseguir está bajo la señal de la cruz. La pregunta que hacían era qué era la cruz. Pues la cruz es la cuota de ¿qué? De éxodo que tenemos que hacer para nosotros ponernos al servicio de los demás, y eso no es fácil. O sea, uno puede hablar a veces de los dramas de los demás cuando no le han tocado a uno de una forma muy fácil, hasta irresponsable. Pero cuando ya le tocó a uno, eso ya es harina de otro costal. Es decir, ustedes me van a encontrar cuando me agarren la cruz, y la cruz va a ser allá en el nido, allá donde se dice que se conocen los amigos, en el hospital, en la calle, en la prisión. Es ahí donde me van a encontrar el Mesías que yo estoy, no, ni siquiera está anunciando, el Hijo del Hombre, que tiene esa buena noticia. Esa es como la cuestión que me dejó levantada la pregunta que ya hiciste, Danilo, es que, bueno, Jesús nos conoce a nosotros, pero nosotros no lo conocemos a él hasta que no nos toque la prueba. Y en este momento, en plena pandemia, estamos, yo creo que muy sensibles a esto. Estamos en una situación privilegiada, hablando, digamos, no es mal porque por bien no venga, estamos en una situación muy sensible para captar lo que Jesús nos dice, como la tuvo Marcos en su época, con unos cristianos en el año 70, marcados o por las persecuciones en Roma o por el desastre de los cristianos, de los judeocristianos en Jerusalén con la destrucción del templo. Y tiene gente ya ahí con una extrema sensibilidad para poder responder a eso, pero eso cada uno lo tiene que hacer. O sea, la prueba cada uno sabe dónde la tiene, su cruz dónde está, y esa es la prueba para ayer. Bueno, me alargué, pero era más para responder a la pregunta que tú habías hecho en el inicio de la charla de quién es Jesús para mí, y desde Marcos, pues eso, la cruz, ¿no? La cruz es el criterio que me va a determinar si esa confesión de fe tiene significado y tiene densidad, o si es simplemente un carretazo. Sí, un carretazo que llamamos para aquí en Colombia, ¿no? ¿Cierto? Sí, carreta, gracias. Mucha carreta. Padre. Mucho verbo. Listo. Gracias. Moreno, vamos
Jenny Moreno, por favor, Gracias. ¿puedes abrir tu micrófono y compartirnos tu pregunta? Gracias, Katy. Quiero primero, Danilo, agradecerte porque ha sido un espacio y una reflexión maravillosa de inicio a fin. Al comienzo quedé impactada. Cuando dijiste, alguien quiere hablar, estaba maravillada, impactada. Y fui caminando a lo largo de las palabras que el Señor pone como en mi corazón. Entre esas me inquietó mucho algo. He venido haciendo una reflexión importante sobre Pedro, porque es el primer padre de nuestra iglesia, pero ha sido interesante ver cómo también fue muy impulsivo y bueno, y todo ese camino que tuvo al lado de Jesús. Mencionabas que solo quien renuncia a sí mismo logra asumir la cruz y cómo el Señor nos invita a ser radicales. Y ahí incluso yo pensaba en ese camino que tuvieron los discípulos al lado de Jesús. Y mira cómo viven, o sea, yo me inquieto mucho de cómo lo viven con él 3 años y aún así a veces no saben quién es Jesús. Y eso cómo nos pasa a nosotros. Entonces yo vengo caminando en un camino de fe y el Señor me ha acompañado a caminar y crecer espiritualmente, pero siempre a preguntarnos si en el fondo sabemos quién es y quién es Él para nosotros. Sin embargo, nos invita a la radicalidad y yo me pregunto si en algún momento, o sea, y me causa curiosidad porque Él dice, quien no es radical, uno no puede ser tibio, pero yo siento en el fondo que siempre somos tibios, porque en ese camino siempre nos equivocamos y Él nos sigue enseñando y Él está ahí para cogernos de la mano. Pero me causa curiosidad, invita a ser radical, si no quiere personas tibias, pero es que somos seres humanos y vamos caminando a la de él y yo siento que sí, que en ese crecimiento, pues solo los grandes santos logran esa radicalidad. No sé si la veo muy fuerte o si no la estoy visualizando de manera pertinente. Gracias, Jenny. A mí me parece que es un proceso, como ya lo hemos dicho constantemente, es un proceso cotidiano que vamos haciendo. No podemos alcanzar esa gran radicalidad, ni los santos, con ser santos, han podido tener esa gran radicalidad. Siempre van en un proceso constante de irse haciendo, ¿no? La imagen del ciego con la que empezamos el relato, es la clara expresión del proceso que hace el creyente, que hace el discípulo. Jesús constantemente con paciencia primero nos aparta, nos pone las manos sobre la cabeza, pone saliva en nuestros ojos y nos pregunta si vemos o no vemos. Y claro, nosotros vemos árboles que caminan como hombres. Y así lo vamos a lo largo. ¿Qué rato vemos algo? Pues algún momento vemos alguna sombra de alguna persona, pero conocer enteramente el mensaje, saber en qué sí es un proceso, pero hay que tener al menos las nociones básicas, digamos, ¿no? Y en constantemente preguntarnos si estoy haciendo el proceso de seguir a Jesús. Porque puede ser que me haya quedado, o puede ser que haya pasado adelante y le esté cuestionando y dándole clases a Jesús. ¿Sí? Entonces, siempre hay que ir teniendo esta sencillez de los niños, ¿sí? La sencillez de los niños de procurar pedir que me acerquen, de procurar tener ganas de encontrarme y también la necesidad de saber recibir. Muy bien, Danilo. ¿Recuerdan en el Evangelio de Juan, después de la crucifixión, que los discípulos estaban pescando y Jesús por la orilla mirándolos y ellos ni se daban cuenta? Y hasta que el discípulo que más amaba y a Jesús mutuamente, Juan, ¿verdad?, le dice a Pedro, es el Señor. ¿Cómo? Y él se echó al agua, se fue donde Jesús y se quedó mirándolo. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pedro, ¿me amas? Y él, pues claro, te amo, apacienta. Pedro, ¿me amas?
Claro, te amo, pero ya la tercera vez Pedro se quedó medio en silencio. ¿Por qué me pregunta por tercera vez? Claro, y ahí recordaba las veces que lo llamó Satanás, que lo traicionó, que lo negó con la cocinera cuando le estaban juzgando, que cantó el gallo y Pedro lloró. Claro, porque él tan seguro de amar a Jesús, pero en la vida se lo traiciona, se lo niega. Pedro, nuestra cabeza, lo negó, fue llamado Satanás, negó a Jesús y es nuestra cabeza. Ese es Pedro. Pero la pregunta principal que Jesús nos hace es, ¿me amas? Pues claro, Señor, lo intento, pero a veces veo un mendigo en la calle que huele mal y me tapo las narices y doy la vuelta. Y veo un herido y un enfermo y me doy la vuelta y para no contagiarme. Y pues claro, y no vemos a Jesús en el prójimo y pues claro, todo eso es una lucha y acusamos a los demás. Nos portamos, digo yo, me imagino, como el patrullero de policía que anda vigilando a ver qué hacen los demás, qué redes utilizan, cuáles son, y para criticarles, para ser la nueva Inquisición. Es verdad. Wow. ¿Me amas, Danilo, Katy, Padre Lauren, me amas? Pues sí, Señor, intento amarte y lloro y recuerdo mi vida y tengo que reconocer que muchas veces dejo de amarlo. Pero para eso la oración y la meditación y reflexión y vuelvo a amarlo y vuelvo a perdonar y vuelvo a rezar por el que me ofende y me daña. Bueno. Así es. Un proceso de siempre. Toda la vida. Hoy empezamos y no terminaremos hasta cuando abramos los ojos a la plenitud. Tengo mensajes muy bonitos del Facebook de Julibet Vera. Para mí la cruz es un recordatorio del amor de Jesús por mí. Es la que me ayuda a seguir en los momentos de debilidad. Y bueno, hay muchos otros comentarios. Voy a darle paso, no sé si tienen unos 5 minutitos más, Danilo, porque están las manitos levantadas hace ratito.